Gallo Asesores patrocina Analízale. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Analízale. Hoy sobre la mesa vamos a poner una enfermedad que afecta a 3 de cada 10 mayores de 85 años. Vamos a analizar qué es el Alzheimer, desde cuándo se conoce, qué supone a nivel neurológico, cómo afecta a las familias de los enfermos o qué podemos hacer para ralentizar su avance. También profundizaremos en una esperanzadora investigación que se lleva a cabo en León. Pero vamos a comenzar desde el principio. ¿Qué es el Alzheimer? Es un tipo de demencia que causa problemas con la memoria, el pensamiento y también con el comportamiento. La primera descripción de la enfermedad la hizo el médico alemán Alois Alzheimer en el año 1906. En una comunicación científica decía que se trataba de una inusual enfermedad de la corteza cerebral cuyos síntomas principales eran la pérdida de memoria, la desorientación, las alucinaciones y finalmente la muerte. Estudió el cerebro de una paciente y describió que presentaba una especie de acumulaciones de material aparentemente fibroso en el interior de las propias neuronas. Así evoluciona el cerebro de una persona que tiene Alzheimer. Estos son los cambios que se producen entre un cerebro sano y una persona que ya tiene la enfermedad avanzada. ¿A partir de cuándo aparece el Alzheimer? Pues puede aparecer a partir de los 50 años, aunque el inicio habitual es a partir de los 65 y después los síntomas se van agravando a medida que avanza la enfermedad. El periodo de vida desde los primeros síntomas se calcula en unos 12 años. ¿Cómo se diagnostica el Alzheimer? No hay una prueba concluyente y por eso los médicos evalúan el deterioro y hacen diferentes pruebas y análisis para descartar otras posibles causas. Veamos algunos datos del Alzheimer. En la provincia de León se calcula que afecta a unas 10.000 personas, son 38.000 en Castilla y León. Y este es el dato quizá más impactante. Se calcula que de aquí a 2050 va a duplicar su incidencia en los mayores de 65 años. La investigación en Alzheimer es amplia. Actualmente esta enfermedad no tiene cura. Los científicos creen que en menos de una década se podría haber algún tipo de tratamiento que frene la enfermedad para después ir avanzando en revertir los efectos que tiene sobre el cerebro, y también se está trabajando en herramientas de diagnóstico precoz. Una de ellas la pondremos hoy sobre la mesa porque se lleva a cabo aquí en la provincia leonesa. Les invitamos a que se queden con nosotros para este Analízale sobre Alzheimer. Comenzamos ya esta primera mesa de análisis dedicada al Alzheimer. Me acompañan ya Flor de Juan, que es la presidenta de Alzheimer León. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Elena. Y también Laura Fuentes, que es neuropsicóloga de Alzheimer León. Buenas noches. Buenas noches, también. Gracias. Y a través de videoconferencia tenemos con nosotros también para analizar qué es el Alzheimer al neurólogo Adrián Ares. Buenas noches, Adrián. Hola, Elena, buenas noches. Hemos visto al inicio cuáles son los cambios que producen el cerebro, de un cerebro esponjoso a un cerebro que parece que se va quedando, que va perdiendo esa esponjosidad en los enfermos de Alzheimer. ¿Cómo lo diagnosticáis vosotros, los neurólogos? ¿Cómo veis esta enfermedad? Vamos a ver, la enfermedad de Alzheimer es la causa más frecuente de demencia. Demencia es un conjunto de signos y síntomas que caracterizan a una entidad. Entonces, el rasgo fundamental de la demencia es la alteración de las funciones cognitivas. Dentro de funciones cognitivas incluimos la memoria, la capacidad de planificación, la capacidad de percepción. Cuando hay una alteración de todas estas funciones, que en muchas ocasiones se acompaña de alteraciones conductuales, es decir, el paciente se agita, se desorienta, se deprime, está apático y además
estos fallos cognitivos, estas alteraciones conductuales, generan una repercusión en las actividades de la vida diaria, es decir, el paciente pierde la capacidad de organizar su vida por sí mismo, incluso en las tareas más básicas, hablamos de enfermedad de Alzheimer. Por tanto, el diagnóstico de Alzheimer eminentemente es un diagnóstico clínico, basado inicialmente en la entrevista clínica que hacemos no solo al paciente, sino, y muy importante, al familiar. Contar con un familiar observador, bien informado, que nos pueda referir los problemas que tiene el paciente es fundamental en el diagnóstico de esta enfermedad. Además, a mayores de esa exploración, de esa entrevista clínica, realizamos una exploración neurológica y es muy útil una valoración neuropsicológica, como probablemente luego explicará Laura. Y a mayores realizamos una serie de exploraciones complementarias que van orientadas a diferenciar la enfermedad de Alzheimer de otras causas de demencia y a afirmar positivamente la existencia de esta enfermedad. ¿Qué es lo que le debería preocupar a una persona o a un familiar? ¿Cuáles son los síntomas que deberían llevarnos, en primer lugar, me imagino, a un médico de cabecera y después ya la derivación a los especialistas? Probablemente el síntoma más frecuente es la pérdida de memoria, fundamentalmente de memoria reciente. Claro, todos podrán pensar, hombre, todos tenemos olvidos, especialmente a partir de cierta edad. ¿En qué momento estos olvidos son alarmantes? Probablemente hay dos datos que son fundamentales. Uno, que estos olvidos afecten a aspectos muy relevantes de la vida, por ejemplo, cuando el paciente empieza a tener problemas para controlar su medicación, para llevar sus tareas habituales, sus citas, sus relaciones personales. Y el segundo elemento, aparte de la pérdida de memoria, cuando empiezan a aparecer alteraciones en la conducta del paciente, cuando hay un cambio llamativo de carácter, cuando aparecen síntomas depresivos en pacientes de edad avanzada. En esos momentos es cuando nos tenemos que preguntar si realmente estamos viendo olvidos benignos, si realmente estamos viendo una depresión sin más o estamos viendo algo más. ¿Qué medicación hay disponible ahora para estos enfermos de Alzheimer, que es una enfermedad que de momento no tiene cura? Efectivamente, de momento es una enfermedad que no tiene cura y que tampoco tiene un tratamiento dirigido a las lesiones que la producen y por tanto que pueda cambiar de forma llamativa el curso de la enfermedad. Sí disponemos de diferentes fármacos con efecto sintomático que esencialmente lo que hacen es retrasar la evolución de los síntomas. Conseguimos enlentecer discretamente la evolución de la enfermedad. Pero son tratamientos con una eficacia limitada que realmente pueden ayudar, especialmente en fases más iniciales de la enfermedad, pero que no cambian de forma radical el pronóstico a largo plazo. Esperamos en los próximos años que este panorama cambie de forma radical, que podamos disponer realmente de tratamientos dirigidos a la raíz del problema y que por tanto puedan cambiar ese futuro de los pacientes. Adrián Ares, neurólogo, muchísimas gracias por haber participado esta noche en Analízale. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Flor, se calcula, aunque no hay una estadística, no hay un registro oficial de los enfermos de Alzheimer, se calcula que en la provincia de León hay aproximadamente 10.000. Muchos de ellos los veis cada vez más en esa asociación de Alzheimer León. ¿Cuál es el perfil de esos enfermos que llegan a Alzheimer León y también de los familiares? Bueno, pues sí que es cierto que la estimación de las personas que puedan estar sufriendo una demencia tipo Alzheimer, pues cada vez es más alta, y en León pues estimamos que más de 10.000 personas puedan estar padeciendo esta enfermedad, aunque muchas de ellas, que no estarían dentro de estas 10.000, son aquellas que aún no tienen un diagnóstico. Y bueno, el doctor Ares nos comentaba la importancia de adelantar y de que se produzca este diagnóstico, que en muchos casos no es así debido a la dificultad que aún mantenemos en darle la seriedad a los síntomas y a las evidencias de que algún trastorno en este sentido puede estar pasando y retrasando el momento de llevarlo al especialista, e incluso que el propio sistema sanitario tampoco le da la suficiente importancia como para agilizar esos diagnósticos, ¿no? Bueno, el perfil sí que es cierto, y que luego Laura también lo matizará, que cada vez tenemos personas quizás con una edad más temprana, más cercana a los 60 años, incluso gente con edad inferior, pero la enfermedad sigue siendo mucho más visible y con mayor incidencia en las personas con edad más avanzada, ¿no? Y bueno, pues el perfil
sigue siendo bueno, pues personas que están en unos estadios iniciales, gracias a Dios, cada vez más, o intermedios de la enfermedad, y que vienen acompañados pues, por un familiar, que normalmente es el que da la voz de alarma y ve la necesidad de pedir ayuda y de que el enfermo reciba cuidados y atención que pueda, junto a los medicamentos o que hay en la actualidad encaminados a enlentecer el progreso de la enfermedad, pues ayudar a que la calidad de vida y que ese propio deterioro vaya lo más lentamente posible, que es uno de los objetivos que en nuestros centros y en nuestros servicios tenemos con la estimulación y los tratamientos no farmacológicos. Y bueno, a la par con la familia, además, pues intentar que entiendan todo el proceso de esta enfermedad, que se vayan adelantando a las posibles consecuencias que va a tener el entorno familiar y con aspectos legales o la dinamización de otros recursos y recursos económicos para ir abordando la enfermedad, una enfermedad tan larga, tan dolorosa, tan incisiva en todo el entorno que va a suponer la enfermedad. Ese paciente que llega con un familiar, ¿acude primero a la asociación de Alzheimer o acude ya derivado porque ha ido al médico de familia o porque ha hecho otras consultas médicas? Mayormente viene derivado de algún profesional, de algún neurólogo, o vienen, según bueno, pues la última valoración que hemos hecho en nuestros estudios interiores de calidad, viene derivado de otras personas que han estado con nosotros. El boca a boca, comúnmente dicho, ¿no? O sea, alguien le ha hablado de nuestro trabajo, de nuestra labor, y se acercan a preguntar y, bueno, pues a pedir ayuda. Laura, ¿cómo hacéis esa valoración neuropsicológica de la que nos hablaba el doctor Ares cuando llega un nuevo paciente, un nuevo usuario a la Asociación de Alzheimer León? Vale. Cuando llega un nuevo paciente a nuestra asociación, la puerta de entrada, por decirlo así, de nuestra asociación son las compañeras trabajadoras sociales. Ellas es como el primer contacto que tiene bueno, pues tanto el enfermo como la familia con nuestra asociación, y ellas realizan una primera valoración social, por decir así. Lo que comentaba el doctor Ares de la importancia del informador dentro de, bueno, que al final es la persona que más conoce al enfermo y que mejor puede darnos esos datos sobre los cambios que está sufriendo en su día a día. Toda esa información es recogida por las trabajadoras sociales. Y el siguiente paso ya sería esa valoración neuropsicológica. En esta valoración lo que tratamos de hacer es describir el perfil de las capacidades cognitivas, de cuáles están preservadas, cuáles se encuentran alteradas y también, bueno, pues cuando están alteradas, cuán grave, ¿no?, es esa alteración. Y a partir de ahí tenéis diferentes niveles o diferentes dificultades en las que van haciendo los talleres los usuarios de Alzheimer León, ¿no? Sí, efectivamente. Una vez que ya tenemos esa valoración, pues ya es mucho más sencillo para nosotras orientarles hacia un recurso u otro de los que nosotros disponemos. También al final buscamos un poquito el equilibrio entre lo que necesita la persona usuaria y lo que necesita la familia. No hay que olvidar que la enfermedad de Alzheimer no solo afecta al enfermo, ¿no?, a la persona que lo padece, sino que afecta a toda la estructura familiar. El Alzheimer es una enfermedad que produce mucha dependencia en la persona que lo padece, y esta dependencia lo que va a provocar es que necesariamente hay otras personas que tengan que cuidarle, ¿no?, y que supervisar las tareas que esta persona pues poco a poco va a ir dejando de poder hacer de manera autónoma. Flor, las estadísticas dicen que de aquí a 2050 se va a duplicar el número de enfermos de Alzheimer en personas de más de 65 años. ¿Responden las administraciones con esa ayuda económica que apuntaba antes, con esa red que hace falta para atender no solo a los enfermos, sino también a las familias, como decía Laura? Pues por desgracia no. Es casi la enfermedad del olvido, pero del olvido también por parte de las administraciones. Desde hace muchos años se lleva intentando aprobado está un plan estratégico, un plan nacional que aborde las demencias en nuestro país, como se ha hecho en otros países, como Francia, que ya va por el 4º Plan Nacional de Abordaje de las Demencias y la Enfermedad de Alzheimer. Y en España, bueno, solo hemos conseguido que ese plan se apruebe, pero que no se dote de medidas ni se lleve a cabo, entonces está ahí en un papel muy bien.
Y bueno, pues es realmente es un poco sorprendente que nuestra administración no sea consciente del tsunami que nos está llegando con el envejecimiento de la población y con él el problema del Alzheimer y de las demencias. Hablábamos antes de la incidencia y del número de personas afectadas. Pero también tenemos que hablar de una enfermedad que a fecha de hoy sigue sin conocerse su causa, sin encontrar un tratamiento ni preventivo ni curativo para él, y que el principal riesgo de esta enfermedad es la edad. Nuestra pirámide de población, ha sabido que se está invirtiendo, que cada vez va a haber más personas mayores, con lo cual más número de personas van a padecer una demencia y una enfermedad de Alzheimer. Entonces estamos hablando de cantidades pues como para que nuestra administración empezara a prever que va a ser necesario establecer medidas económicas, medidas sociales para apoyar a las personas que van a padecer esta enfermedad, a sus acompañantes, como decía Laura, que es el cuidador, que va a estar siempre implicado directamente y en primera persona en esta enfermedad, para las necesidades sanitarias y sociales que se van a requerir. Actualmente es una enfermedad que está en la sombra porque hay un cuidador principal detrás y es el que está cuidando, apoyando y protegiendo toda la situación que la demencia genera en un periodo largo de tiempo. Es ese soporte vital, pero cada vez esa realidad es más extraña. La incorporación de la mujer al mundo laboral, las circunstancias sociales y familiares que tenemos hacen que las personas sea más difícil que se cuiden dentro del entorno familiar y se requiera de apoyos externos para mantenerles en su lugar. Y bueno, pues eso va a requerir un abordaje desde distintos puntos de vista y que nuestro país, al igual que otros, deberían empezar a trabajar en ello, en establecer, por ejemplo, un censo de personas que tienen demencia y que en la actualidad no tenemos, el establecer un sistema correcto y homogéneo de detección precoz, de sistemas de prevención para el deterioro cognitivo, en ese gran número de personas mayores que van a estar en riesgo de padecer una demencia. Sobre la importancia del cuidador, lo que supone para el cuidador tener en su familia una o más de una persona con Alzheimer, lo vamos a ver en este siguiente reportaje. Hemos pasado una mañana en la Asociación Alzheimer León, allí hemos hablado con una cuidadora y también con 2 usuarias de la unidad de memoria. Los 2 últimos años fueron horribles porque no es la persona que tú conociste. O sea, tú le pierdes antes de perderlo del todo. Borra recuerdos a más de 40 millones de personas en todo el mundo. En León, a más de 10.000. Es el tipo de demencia neurodegenerativa más común. El Alzheimer es una enfermedad que todos conocemos, pero que nadie espera que entre en su vida. Al principio es un impacto emocional tremendo, porque no eres capaz de entender ni por qué pasa, ni por qué a ti. Es así. Y pasas pues eso, por un montón de periodos, tanto de ira como de impotencia, porque por mucho que te hablen de la enfermedad, hasta que no lo estás viendo en el día a día, en el comportamiento habitual, no te das cuenta de la gravedad del tema. En este centro atienden a enfermos de Alzheimer y otras demencias y también escuchan y aconsejan a familiares como Yolanda, que ha cuidado de su padre hasta su fallecimiento y ahora cuida de su madre. Le dices a una persona, yo qué sé, siéntate, ahí que ahora vengo, y no lo hace. Pero hombre, siéntate que te lo estoy diciendo. Y te enfadas y dices, ¿por qué no lo hace? Bueno, pues es que en ese momento está desconectando. O sea, el siéntate no es que lo haga adrede, es que no conecta, no sabe lo que es. En ese momento no sabe lo que es. Beni y Ángela son hermanas, tienen 95 y 98 años y desde hace 7 acuden al taller de memoria de Alzheimer León para mantener su mente activa y olvidar lo menos posible. Hacemos trabajos manuales,
nos dan las clases, pues nos las hacen como muy amenas. En realidad aquí se aprende de todo, de todo. Nos dan también clase de gimnasia. En fin, yo creo que no queda nada, porque todo eso que nos están haciendo nos sirve para que la mentalidad, la memoria funcione. Las dos siguen siendo independientes y viven solas, cada una en su casa. Reconocen que a veces tienen lagunas de memoria y las clases les ayudan a evitar que aumenten. Beni fue la primera que empezó por recomendación médica tras un episodio de desorientación en la calle. Me hicieron un escáner y eso, y de ahí me dijeron que tenía una parte del cerebro emblanquecida ya, que no, eso no se recupera probablemente, no. Pero que esa otra parte que no tengo afectada, que sería conveniente que vaya a clase de memoria para activarlo. Su cabeza sigue activa, no solo haciendo sumas, restas o sopas de letras, sino también con las nuevas tecnologías. Tienen móvil e incluso tablet. Están convencidas de que es gracias al taller de memoria y al buen ambiente del que disfrutan en el centro de Alzheimer. Es muy agradable, se te pasa el tiempo que no te enteras, pero somos como una familia, eso sí es verdad. Nos queremos, eso es. Y estamos pues entretenidas y al mismo tiempo pues contentas, ¿eh? Y yo estoy muy contenta también. Venimos las dos ya hace tanto tiempo y yo digo lo mismo. Hasta que Dios quiera que me lleve para el otro mundo, yo voy a seguir viniendo mientras pueda. Yolanda, Beni y Ángela demuestran que el amor, la paciencia y el apoyo no entienden de enfermedades. El cariño nunca se olvida. Beni y Ángela, estupendo, lo han explicado divinamente, ¿eh? Y Yolanda también esa parte difícil, dificilísima muy difícil. Ahí tenemos mucho trabajo todavía que hacer en conocer que aparte de una enfermedad hay una persona y que tenemos que seguir tratándoles como personas a quienes padecen una demencia o una enfermedad. Es muy duro, cuesta mucho, hay que a veces hasta aprender como Yolanda y que te enseñen y te recuerden que detrás de esa persona querida sigue existiendo alguien importante, alguien que tiene dificultades pues a lo mejor para comprender las cosas, pero que sigue siendo él, ¿no? Y de hecho tenemos una campaña muy bonita con nuestro amigo Senén, sigue siendo él, la persona sigue estando ahí y tenemos que acompañarla en ese proceso. Y hay que cuidar al cuidador también. Y cuidar al cuidador, muy importante, y ahí están muchos de los programas que realizamos, tanto en el apoyo, en el ocio, en formación, en actividades culturales para que retomen y sigan manteniendo su vida en algunos casos, y apoyo psicológico y grupal, pues eso, para afrontar esta larga enfermedad en la que tienes que aprender a convivir nuevamente con un ser querido. Flor, ¿cuántos usuarios tiene Alzheimer León, que tiene ese centro precioso que hemos visto en este reportaje, pero que también tiene otros por la provincia? Bueno, pues si hablamos antes de la pandemia, estábamos en torno a unas 300 y pico personas que diariamente acudían a distintos servicios de la asociación. Ahora, por las limitaciones y la situación de la pandemia, estamos en 250, porque hay que mantener distancias y no tenemos capacidad para tener más personas. Pero un número notable al que se unen otras asociaciones de nuestra provincia que también están haciendo, al igual que nosotros, una gran labor en sus centros de día, en sus talleres de memoria. Ahí es importante para Ángela y Beni esos trabajos de prevención. Ellas hablan de varios años que llevan con nosotros y que sienten que les ha venido muy bien. Pues es cierto, no hay mucha evidencia científica, pero nosotros lo vemos cada día, que las personas que de forma continuada vienen a nuestros programas de estimulación con lo que se llama deterioro cognitivo leve al principio, porque bueno, no hemos hablado de que la demencia empieza 10 años antes de que podamos diagnosticarla, por lo menos, pues ahí es cuando verdaderamente se pueden hacer cosas para que eso vaya más lento, y es acudir a los talleres especializados donde se va a trabajar a partir de una buena valoración neuropsicológica aquellas áreas en las que la demencia va a estar incidiendo más,
y poder estar en entornos de socialización y compartiendo, porque el cariño, el amor y la compañía son también estrategias muy buenas para prevenir y mantener una buena calidad de vida. Laura, ¿cuáles son las fases por las que pasan los enfermos de Alzheimer 10 años antes? A mí eso asusta un poco. Desde 10 años antes de empezar a tener los síntomas ya podemos estar padeciendo Alzheimer sin saberlo. ¿Cuáles son esas fases? Esa fase de la que hablas se llama fase preclínica y sí que en los últimos estudios se habla de que aunque nosotros todavía no percibamos nada o eso no aparezca en ningún tipo de estudio, sí que en nuestro cerebro ya empiezan a producirse modificaciones. Una vez que ya empezamos a notar pues, algún síntoma, estaríamos en la primera fase, que es la fase de un deterioro leve. En esta primera fase lo que se suele percibir son los que todos conocemos, los problemas de memoria, ¿no? que yo creo que es lo que más tenemos en mente todos cuando nos referimos al Alzheimer. Dentro de esta fase leve, también podemos empezar a percibir dificultades a la hora de nombrar elementos, dificultades a la hora de encontrar las palabras para expresarnos adecuadamente, pero en este estadio las personas serían todavía independientes totalmente. En la siguiente fase, que sería la fase 2, la fase de un deterioro moderado, en esta fase ya empezamos a tener más alteraciones, no solo la memoria, sino que ya el lenguaje estaría alterado, las funciones ejecutivas, el resto de capacidades cognitivas empezarían a verse alteradas y ya empezaríamos a tener dificultades para llevar una vida de manera independiente. Por ejemplo, podríamos tener dificultades a la hora de identificar los cubiertos cuando vamos a comer, a la hora de vestirnos, entonces ya se necesitaría una supervisión por parte de otra persona. Y en la tercera fase, que sería la última, la de un deterioro más severo, todas las capacidades empezarían a fallar, ¿no? La persona ya no sería capaz de llevar una vida en absoluto independiente, necesitaría ya no supervisión, sino necesitaría que otra persona realizase pues, esas tareas por él, de higiene, alimentación, los cuidados más básicos, y la persona pues, tendría dificultades para expresarse, para hablar, para tragar, incluso para caminar, y sería la fase final, ¿no? de la enfermedad. Pues muchísimas gracias a las dos. Flor, Laura, gracias por haber estado en este programa de análisis de Alzheimer. Muchas gracias a ti también. Hacemos una pequeña pausa y continuamos con esta mesa de análisis. Vamos a hablar ahora de una esperanzadora investigación que se lleva a cabo en León, y también tendremos con nosotros a la responsable de la unidad de la memoria para conocer algún truco de qué podemos hacer desde ya para mantener nuestra mente activa. Continuamos en este Analízale dedicado a la enfermedad de Alzheimer. Ahora vamos a profundizar en esa investigación Made in León, que ha nacido de aquí, que busca una detección precoz de la enfermedad del Alzheimer, y también vamos a tener con nosotros a la responsable de la unidad de memoria de Alzheimer León. Les presento a los invitados de esta segunda parte. Leticia Sánchez Valdeón, profesora de Enfermería de la Universidad de León. Buenas noches. Buenas noches. Lucía de la Pista, responsable de la unidad de memoria, la profe de Beni y de Ángela, que hemos visto en el reportaje de la primera parte. Buenas noches. Y a través de videoconferencia tenemos a Enrique Bayón, que es profesor del área de Fisiología de la Universidad de León. Muy buenas noches, Enrique. Hola, buenas noches. Y también Ana Isabel González, que es profesora de Genética en la Universidad de León. Buenas noches, Ana. Hola, buenas noches. Enrique y Ana forman parte del equipo de 7 personas que está trabajando en esa esperanzadora e interesante investigación. Leticia, ¿de qué se trata? Bueno, pues es una investigación que tiene como objetivo final trabajar e incidir sobre la calidad de vida de los pacientes diagnosticados de enfermedad de Alzheimer. Une a una serie de profesionales de distintos ámbitos que yo creo que enriquece muchísimo la investigación, y lo que va a tratar es de trabajar sobre los genes de riesgo que tienen que ver con la enfermedad. En la enfermedad de Alzheimer hay una serie de genes que
bueno, pues van a provocar, digamos, son genes deterministas y provocarán sí o sí la enfermedad, y hay otra serie de genes de riesgo que pueden hacer que la enfermedad aparezca o no. Ahí vamos a incidir nosotros porque además no solo queremos trabajar con esa parte genética, sino que también queremos trabajar con la información que nos van a dar esos genes sobre otros aspectos muy interesantes, como puede ser la posibilidad de padecer hipercolesterolemia, la posibilidad de padecer enfermedades cardiovasculares o incluso la tendencia a padecer obesidad. Intentaremos trabajar con toda esa información, no solo para dotar de una herramienta al posible diagnóstico, sino también para incidir, como digo, en la calidad de vida de los pacientes. Esa información genética lo tiene un gen de nombre muy raro que se llama gen APOE y del que sabe mucho Enrique Bayón. Mucho, tampoco sé si la conexión es muy buena y se me oye, pero sí, es cierto, hay unos genes que son deterministas, pero afortunadamente sabemos que no son tan deterministas. Hay unos genes que se llaman el gen de la proteína precursora del amiloide, otro gen que se llama prosenilina 1 y prosenilina 2, que pueden en ocasiones, cuando se conjugan esas tres mutaciones en esos genes, producir enfermedades de Alzheimer, es decir, demencia, con edades tan prematuras como los 23 años. Es un Alzheimer muy raro, que se llama Alzheimer genético familiar, que los españoles lo llevamos ahí en el siglo XVI a América Latina y que es un foco de investigación muy importante. Pero fijaros, en una anciana de 76 años que tenía esos tres genes mutados, es decir, que debía estar a esa edad con varios años de demencia, se encontró que no lo tenía. Pero fíjate, sí tenía lo que nosotros conocemos como sintomatología del Alzheimer, es decir, una acumulación de una proteína que se llama beta-amiloide y de otra proteína que tenía tau. Sin embargo, no tenía ningún signo de demencia. Y lo que tenía alterado es lo que nosotros pretendemos estudiar. Un gen que es el gen que produce una proteína que es la APOE. La APOE es una proteína que tiene que ver con el transporte de grasas. Es la proteína que hace que la grasa que nosotros comemos llegue a los depósitos. A los depósitos, bueno, yo suelo decir, esa cinturilla que tenemos los hombres que llamamos barriga cervecera. Bueno, pues esa grasa que llega a esos depósitos, al hígado, pero muy importante, también al sistema nervioso, porque el sistema nervioso tiene dos partes, sustancia gris y sustancia blanca. Y la sustancia blanca es igual que la sustancia blanca del jamón, es grasa. Y no sabemos por qué. No sabemos por qué, pero las personas que tienen una determinada carga genética pueden tener 35 veces más posibilidades de tener Alzheimer que las personas que no tienen esa carga genética. Y además sabemos que esta señora de 76 años, que tenía esa carga genética, tenía mutada esta proteína. Es una mutación que se llama Chris-Charge. Y es eso la razón, o la única razón que han encontrado, para que esa señora no tuviese demencia. Y un estudio publicado precisamente el año pasado, en el 2021, incide todavía en esto. Es decir, que si nosotros somos capaces de detectar quién tiene factores de riesgo, y lo podemos hacer ahora con el cáncer de pulmón y decirle a un paciente que deje de fumar para que no tenga cáncer de pulmón en el futuro, bueno, pues podremos hacerlo porque hay un estudio con más de 600 personas durante, creo que fueron 20 y tantos años, en los que se demuestra que la incidencia de la enfermedad de Alzheimer disminuye muchísimo si se sigue una dieta específica que se llama dieta MAINZ. MAINZ, aparte de las implicaciones que pueden tener con mente, fundamentalmente es porque es una dieta que mezcla otra dieta ya conocida, que es la dieta DAS, es decir, la dieta que toma la gente que tiene hipertensión, es decir, baja en sal, rica en frutas, verduras, y la dieta mediterránea, la dieta nuestra, la dieta de los españoles que hace, de las españolas que hace que vivamos más que el resto de las personas, por ejemplo, los americanos que se atiborran con determinados tipos de grasa. Es decir, si nosotros somos capaces de saber la carga genética que tiene la población de León, podemos decirles a las personas que actualmente sabemos que tienen un riesgo más alto de desarrollar demencia por enfermedad de Alzheimer cuando tengan 70 o más años, que si comienzan a tomar 20 años una dieta de este tipo, seguramente el riesgo disminuya muchísimo. Como actualmente no sabemos, no tenemos estudios de cuál es la carga genética de la población leonesa, pues no podemos hacer ese estudio. Así que esto es la base, una base muy importante
y que gracias al Departamento de Genética pues podemos hacer. Muchísimas gracias, Enrique. Muy bien explicado esa clase de genética y también de la importancia de la nutrición, apostando por los productos que tenemos aquí, por nuestra dieta mediterránea. Una vez que se recogen esas muestras, llegan al laboratorio y ahí es donde entra nuestra siguiente invitada, Ana Isabel González. ¿Cómo se hace una vez estas muestras de genética que luego nos va a contar Leticia, que se recogen de una manera no invasiva? Ahora con el coronavirus estamos todos muy acostumbrados a recoger muestras de la boca, muestras de la nariz. Bueno, pues esto es con una muestra de genes obtenidos de la boca en muy poquitos segundos. Después esa muestra llega al laboratorio. Ana Isabel, ¿qué es lo que se hace allí para poder obtener los resultados tan interesantes que nos contaba ahora Enrique sobre esos genes, ese gen llamado APOE? Hola, sí. Bueno, pues nosotros vamos a recibir la muestra que se va a obtener de los pacientes o de la muestra de la población control, con ese bastoncito que se recoge unas células bucales de una manera invasiva, y a partir de ese hisopo, de ese bastón, obtenemos una extracción del DNA, del material genético del individuo. Con ese DNA lo que vamos a hacer es una técnica ya muy conocida, que es la técnica de PCR, de amplificación de unos determinados genes, porque se sabe que para el gen de la APOE hay conocidos fundamentalmente 3 alelos distintos, 3 versiones distintas de ese gen, que cambian en que tienen unas modificaciones en unas zonas concretas que hacen que las proteínas que se van a codificar, que van a producir esos genes, sean un poquito diferentes en cada una de las 3 versiones. Se conoce el alelo que llamaríamos el APOE2, el APOE3 y el APOE4. Entonces, lo que nosotros vamos a determinar en el laboratorio con esta técnica de amplificar esos genes del APOE concretamente es cuáles son los alelos que tiene cada uno de los individuos de la muestra. Si tiene los alelos 3, los alelos 4, los alelos 2 o combinaciones, que todos tenemos 2 alelos para 2 versiones de estos genes y pueden ser los 2 iguales o combinaciones de alelos entre sí. Se ha visto, el alelo APOE3 es el que es más frecuente en la población, el mayor porcentaje, y luego el APOE4 es el que se ha visto que está relacionado con una mayor incidencia, una mayor frecuencia de riesgo de aparecer el Alzheimer. El APOE2 no se ve que esté relacionado con un mayor riesgo de Alzheimer, sí que tiene otras posibilidades de riesgo, como comentaba antes Leticia, relacionado con hipercolesterolemia o otro tipo de efectos, pero lo que queremos ver exactamente es el genotipado, es decir, qué alelos presenta la población, tanto objeto de estudio, personas con Alzheimer, como población control, que no están afectados por Alzheimer, y ver ese riesgo que tienen de tener ese alelo del APOE4, que es el que vamos a estudiar. Bueno, para estas reacciones lo que hacemos es amplificar esos genes y a la vez lo amplificamos con un gen control que tiene que dar positivo, que tiene que dar marcaje en todos los individuos para ver que la reacción ha sido correcta, y entonces obtenemos ese estudio genético. ¿Cuánto tiempo se tarda de manera rápida, Ana Isabel, en obtener, una vez que se toma la muestra, en obtener estos datos tan interesantes? Pues mira, en obtener el DNA del individuo es bastante rápido. Y luego la reacción de PCR podríamos tener en unas horas. Esta reacción no es muy larga, podría obtenerse unas 3 horas en hacer la reacción y obtener el resultado. Luego hay que correrlos en un gel, poder visualizarlo. En total, en menos de 24 horas sí que podríamos tener el resultado. Desde que es la toma de muestra a obtener el DNA, realizar la reacción, visualizar el gel que tenemos que luego para ver los datos, digamos que 24, 48, 24 horas se pueden obtener esos resultados. Pues Ana Isabel González y Enrique Bayón, gracias por haber estado esta noche en Analízale hablando del Alzheimer y de esa investigación. Muy buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Leticia, ahora profundizamos en la investigación un poquito más. Laura,
La unidad de la memoria de Alzheimer León. Beni y Ángela nos decían cuando estuvimos con ellas grabando ese reportaje, si no fuera por venir a clase habríamos perdido la cabeza. ¿Qué podemos hacer y a qué edades deberíamos comenzar a trabajar la mente para evitar esas pérdidas de memoria o para ralentizar una posible enfermedad de Alzheimer? Porque en los primeros 10 años ya nos ha dicho Flor que no da ningún tipo de síntoma. Claro, cuanto antes empecemos mejor. La idea es que nuestra reserva cognitiva sea fuerte y que, bueno, pues eso, que activemos nuestra mente, que la pongamos retos y cuanto antes empecemos mejor. ¿Cómo trabajáis? ¿Cómo trabajamos en la unidad de memoria? Nosotros, todo el equipo de Alzheimer León, somos un equipo multidisciplinar y nos marcamos objetivos a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel social y a nivel físico. Marcamos un plan de intervención individualizada por cada uno de los señores que vienen al centro y les proponemos actividades teniendo siempre en cuenta sus gustos y sus intereses. Ofrecemos una cartera de actividades y les decimos, bueno, pues esto es lo que tenemos, qué os apetece hacer, en qué actividades queréis participar, y ellos prueban esas actividades. Si les gusta, si se mantienen, pues vamos incorporando nuevas actividades, nuevos horarios. Vamos un poquitín trabajando en función de cada persona, ¿no? Intentamos eso, que cada intervención sea muy, muy individualizada y sobre todo pues que ellos disfruten con la intervención, que estén a gusto, que estén cómodos, y luego, bueno, claro, que potencien sus capacidades en colaboración siempre de la información tan importante que nos da la familia. ¿Qué respuesta os dan ellos? ¿Os dicen después de 2 meses de clase o después de 2 semanas de ir a clase o ir al colegio, como nos decían Beni y Ángela, a la clase de la memoria, notamos que recordamos más, que nos cuesta menos hacer las cosas? Es verdad que el hecho de venir a la unidad de memoria crea en ellos una rutina en el día a día y una movilización, ¿no? Y esa rutina y esa movilización y esa actividad que realizan, la actividad social que tienen en el centro también, es lo que a ellos les hace también, pues, emocionalmente sentirse muy bien, cognitivamente sentir que están trabajando, y les hace sentir muy bien. Claro, desde la primera semana ya, aunque algunos vienen ahí reticentes porque, bueno, nunca saben a lo que se enfrentan, a cómo a mi edad voy a ir yo ahora al colegio, qué necesidad tengo yo con lo bien que estoy en casa, ¿no? Pero en el momento que van, ven el entorno, ven que no es un centro para nada triste, es un centro abierto, alegre, pues bueno, ahora con el rollo del COVID pues no hemos podido tener la presencia de los niños, ¿no? Pero normalmente es un centro lleno de niños, alegre, ¿no? Cambian ese chip, ¿no? Y desde la primera semana están deseando volver, incluso nos dicen, bueno, los sábados y los domingos y ahí ya hay que parar. También es importante saber qué día de la semana claro, estás, claro. Que cuando llega el fin de semana toca descansar. La socialización es fundamental también. Es una actividad de estimulación perfecta. Claro, el relacionarnos, el tener, bueno, pues eso, una comunicación, el lenguaje, la comprensión, está todo en salir a tomar un café con un amigo es una buena herramienta de estimulación. Eso, invitamos a toda la gente a que se lance retos, ¿no? a que se esfuerce, ¿no? a que su cerebro trabaje. Leticia, estudiando el gen APOE, que nos ha hablado Enrique y Ana Isabel, podemos saber si hay predisposición a tener Alzheimer y también otras enfermedades como el colesterol alto o a sufrir algún ictus. Esta investigación acaba de ser premiada hace muy poco tiempo por el Consejo Español de Enfermería. ¿Cuándo esperáis tener resultados y cuándo se puede quizá generalizar, como nos decía Enrique? Si lo estudiásemos en toda la población de León, les podríamos decir, oye, tienes predisposición, con lo cual puedes hacer eso. ¿Cuándo llegará? Bueno, esta investigación, que es un poquito, como decía mi compañero Enrique, la base, tiene un tiempo estimado de 2 años, porque sí que es cierto que se hizo una prueba de concepto que fue en la población de León, gracias siempre, bueno, pues a la apertura de puertas a la investigación que tiene la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de León. Después de hacer esa pequeña prueba y ver que era viable, lo que pretendemos hacer es genotipar, digamos, toda la población de Castilla y León, ser un poquito más ambiciosos, y este proyecto nos lo va a permitir. Como digo, lógicamente tenemos que seguir un cronograma, ya estamos en las primeras fases de ese cronograma, trabajando en el diseño de la muestra, en todo lo que van a ser las pruebas estadísticas. Esta semana que viene nos ponemos con el trabajo en el laboratorio y a partir de ahí, bueno, pues se trata de conseguir esa muestra que nos hemos fijado y en esos 2 años tener unos resultados óptimos
que evidentemente bueno, pues se puedan extrapolar, se puedan publicar a nivel científico y que al final el objetivo sea que desde la sanidad pública pues se puedan hacer este tipo de pruebas genéticas para que el paciente y la familia tengan mucha más información, lógicamente. Nos decía Enrique, se está trabajando con genética en otras investigaciones, el Alzheimer está siendo muy investigado en diferentes frentes porque es una enfermedad que no tiene ni tratamiento ni tampoco cura, pero el estudio del gen ApoE es diferente al resto de investigaciones de genética que se están haciendo, ¿no? Como bien dices, Elena, se están haciendo muchísimas investigaciones en distintos ámbitos y con distintos enfoques de la enfermedad, porque evidentemente al no tener una posibilidad diagnóstica certera, al no tener una cura, pues lógicamente se están abordando desde muy diferentes campos todos los estudios que se están llevando a cabo. Es verdad que, como digo, al haber dos tipos de genes, hay estudios que se centran más en esos genes que van a determinar el padecimiento de la enfermedad, con lo que ello conlleva para una persona. Lógicamente, el saber que vas a padecer una demencia de este tipo, bueno, pues tiene unas consideraciones éticas importantes y eso se está trabajando. Y luego, en lo que es nuestro campo, sí que es cierto que en otra población, sobre todo extranjera, ya se han hecho determinaciones de este tipo, pero creemos que el genotipar, el trabajar sobre la población de Castilla y León, que como se explica en el proyecto es una zona de cruce de caminos, es muy rica genéticamente, pues va a dar muchísima información que se pueda extrapolar de una forma más general, ¿no? A Lucía la habrán visto los espectadores de La 8 León en el programa Alguna vez de nuestros mayores. No podemos terminar, Lucía, sin invitar a aquellos que no lo hayan visto todos los días, de lunes a viernes, un programa que hace La 8 León en colaboración con Alzheimer León, de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, con esos consejos para entrenar la mente, para entrenar el cuerpo y lo que podemos hacer, lo que está en nuestra mano para intentar evitar y ralentizar la enfermedad o simplemente mantenernos activos, que es algo que deberíamos hacer todos, de lunes a viernes a las 10:30 y el sábado y el domingo, que es fin de semana, y está bien que sepamos que es fin de semana, un poquito más tarde, a partir de las 11:30. Leticia, gracias. Lucía, muchísimas gracias. A ti. Gracias, Elena. Despedimos aquí este Analízale sobre el Alzheimer. El próximo sábado llega nuestra compañera Natalia García de la Riva con un análisis en profundidad, no se lo pierdan, sobre la reforma laboral y lo que va a suponer para nuestro país. Muy buenas noches y buena semana. Gallo Asesores ha patrocinado Analízale.